Qué bueno estar de vuelta. Felicidades nuevamente. Amor y yo nos perdimos las Navidades en Puerto Rico, pero la pasamos en Colorado con nuestros hijos, con un poquito de frío. Es más, voy a decirlo, un poquito más de frío que Puerto Rico. Y cuando Pastor Xavier me pidió que me preparara para dar este sermón hace más de mes y medio atrás, yo dije, wow, voy a preparar un sermón a través de las Navidades y llegar aquí a Puerto Rico de Colorado ayer. Y yo dije, wow, ¿qué pasaría si se atrasaría el vuelo o algo pasaría, una nevada? Y dije, bueno, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, prepara tú el sermón, prepara la palabra. Y desde que comencé a preparar este sermón, Dios puso este pasaje en mi pensamiento y en mi corazón. Así que yo digo esto, no porque yo estoy predicando hoy, pero les digo a ustedes, iglesia, a nosotros como iglesia, aquí hay un mensaje para alguien hoy. Porque la preparación y la orquestación de todas estas circunstancias que han pasado en este mes que ha pasado, apunta a que hoy se predique esta palabra. Y yo estaba pidiendo al Señor, Padre, tengo el sermón, tengo el pasaje, no tengo la ilustración. Y yo soy un pastor que me gusta utilizar la ilustración. Y ayer, Amor y yo comenzamos a viajar y era un viaje fácil. Una escala. De Colorado a Houston, Texas, de Houston, Texas a San Juan, Puerto Rico. Y dije, guiso fácil, no hay problema. Y desde que despegamos, yo dije, esto va a ser un día diferente. El avión se meneaba así, por todo el viaje. Yo no tengo problema, yo era piloto. Pero todo el mundo estaba, como dicen por ahí en Puerto Rico, escamado. Y el piloto decía, perdón que se está temblando tanto, pero es que en Houston hay muchas tormentas, así que va a temblar más. Y llegamos a Houston, Texas, un poquito atrasados, yo ningún problema. Tenemos 3 horas para esperar. 3 horas para esperar el próximo vuelo, no hay problema. Y aterrizamos en Houston y de momento el piloto viene y dice, tenemos que parar el avión aquí en la rampa porque hay tormenta eléctrica. Y cuando hay tormenta eléctrica, todo para en el aeropuerto. Por seguridad, las personas no pueden estar afuera porque si cae un rayo, bueno, te puede caer a ti el rayo, ¿verdad? Y yo dije, no hay problema, tenemos 3 horas de escala. Y tú sabes cuándo es, cuando tú sabes que puedes esperar 10 minutos. No hay problema. 30 minutos. No hay problema. Cuando tú te pones en la mente y dices, yo puedo esperar 2 horas y todavía tengo tiempo. ¿Sabes qué? El avión se meneó una vez y después paró nuevamente. ¿Por qué? Porque empezó a tronar de nuevo. Y el piloto viene y dice, nos tenemos que estacionar aquí y a esperar. Y pasa 1 hora. Y yo, tranquilo, no hay problema, tenemos 3 horas. Pasan 2 horas en el avión. Y el avión apagado. Y todo el mundo empieza a llamar y a hacer arreglo. Y ya Amor tenía el codo ya afilado. Estate tranquilo. Y nos meneamos. Y el piloto viene y dice, vamos a estacionarnos. Abrieron el gate. Porque el problema era que había atraso. Y todos los aviones estaban atrasados. Y nos meneamos el avión y paramos en el gate. Y ahí cae otra tormenta. Y el piloto dice,
no podemos bajarnos. Tenemos que quedarnos aquí. Van a ser como 10 minutos y tenemos 30 minutos para llegar al otro avión. Y pasan 20 minutos. Y ya todo el mundo estaba ya harto de estar en el avión. Y salimos del avión y eso es un corre. ¿Y sabes qué? Todos los aviones, todos los vuelos estaban atrasados. Pero la aplicación, la aerolínea, no confirmó nada. No nos dijo nada que estaban todos atrasados. Así que corrimos hasta el otro gate para nada. Porque el vuelo para Puerto Rico estaba atrasado por 1 hora. De hecho, el vuelo para Puerto Rico se atrasó por 3 horas. ¿Y qué digo con esta ilustración? Es fácil esperar cuando tienes toda la información. Cuando sabes que vas a esperar 3 horas, pues entonces te trae un libro, música y espera. Como en Puerto Rico, cuando tú vas al doctor y haces la fila a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, a esperar que el doctor venga a las 10 de la mañana y te atienda a las 12 o a las 1 de la tarde. Ya estamos acostumbrados. Pero cuando tú no estás acostumbrado, cuando tú no sabes toda la información, yo no sé cómo ustedes hacen, pero para mí es bien difícil. Es difícil esperar. Y yo creo que en este texto, Pedro le escribe a la iglesia que está esperando. Y de hecho, a través de los tiempos, muchos han esperado. Y hay un filósofo alemán, su nombre es Friedrich Nietzsche. Un filósofo alemán que es famoso por la cita, Dios está muerto. Dios sigue muerto y lo hemos matado. Y esta declaración de Friedrich Nietzsche fue un comentario por los cambios en la sociedad allá para el año 1882 en Europa. Y él creía que la época histórica llamada la Iluminación había transformado el conocimiento humano hasta el punto en que muchas personas cuestionaban su creencia. Y Nietzsche pensó que la creencia en el Dios cristiano ya no era creíble. Y que esto llevaría al colapso de la moralidad europea. Y también creía que los humanos habían matado a Dios a través de la revolución científica y su deseo de comprender mejor el mundo. Oscar dice, sí, ya he estudiado eso, solo sé yo. Así que a través de la historia han ocurrido o han aparecido muchos filósofos con esta creencia. Y acabamos de leer en este pasaje para el sermón de hoy cómo los incrédulos de la época del Nuevo Testamento también desafiaban la fe de la iglesia de esa época. Mira la pregunta que hemos leído en el versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y como Nietzsche, estos incrédulos no conocían al Dios verdadero. Creían que Dios estaba muerto. Y cada año que pasa y a través de la historia humana, los incrédulos continúan desafiando nuestra fe. Hasta el día de hoy. Y esta epístola de Pedro nos ayuda a contestar esta y otras preguntas. Especialmente en esta época navideña. Nos hacemos preguntas. Especialmente cuando escuchamos o cantamos ese corito que dice, un año que viene y otro que se va. Qué bueno que yo no soy cantante, ¿verdad? Así que Pedro escribe esta epístola a una congregación en particular. Porque hay unos temas que ocurren en esta epístola.
Y uno de los temas principales de esta epístola es la importancia del conocimiento real de Dios. O sea, ¿quién es Dios? Y una pregunta que se acoge en Puerto Rico. Cuando nosotros vamos a evangelizar a las casas, en particular en algunas comunidades que hemos ido, y tú le preguntas a la persona, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, yo voy a la iglesia. Pero la acogen esa pregunta. Otros la evaden. Otros dicen, yo vivo una vida buena. Otros rechazan, especialmente los universitarios en la universidad, respondiendo que Dios está muerto y que la ciencia lo ha explicado todo. Y por lo tanto, el ser humano, o en específico, la inteligencia lo puede explicar todo. ¿Has estado ahí? Aquí hay universitarios que están pasando por su primer año. ¿Qué, Chani? Y si no has escuchado eso, a lo mejor lo vas a escuchar. Y es una pregunta que Pedro contesta en esta segunda epístola. Y la audiencia de esta iglesia ya estaba expuesta al conocimiento o al movimiento de los falsos maestros. Los falsos maestros que estaban enseñando un conocimiento especial. Un movimiento que se llamaba el movimiento gnóstico. Y los gnósticos describían a un Dios que no era el Dios verdadero. Y estos incrédulos desafiaban a los creyentes porque no entendían el Dios verdadero ni los tiempos de los que vivían. Así que el argumento central que Pedro nos expone aquí en este pasaje que hemos leído es que Pedro escribe un recordatorio a nosotros. Nos recuerda, nos despierta en nosotros un sincero entendimiento de quién es Dios. Y para que vivamos esperando la esperanza bienaventurada que Dios nos ha dado. 3 palabras que quiero que tú te lleves hoy en este mensaje. Pedro nos ayuda a recordar, a esperar y a vivir. Recordar, esperar y vivir. Así que acompáñame y vemos ahora en el pasaje, en los primeros 7 versículos, Pedro escribe de la promesa de la venida del Señor y nos ayuda a recordar las promesas, nos indica, nos llama a recordar las promesas, las palabras dichas de antemano por los profetas, pero también nos recuerda de las advertencias a los incrédulos, a los impíos que rechazan las promesas. Mira cómo él escribe, a esos burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y ellos se burlan de nosotros, los que creemos que habrá un juicio final. ¿Por qué? Porque todo sigue igual y nada ha cambiado. ¿Has escuchado eso hoy en día? ¿Se te ha acercado a alguien y dice, Cristo no viene? Todo está igual y ha seguido igual y va a seguir igual. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas 17. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también pasará. Habrá un juicio. El día del juicio y la destrucción de los impíos vendrá como ha sido prometido. Tal y como Dios destruyó por agua en los tiempos de Noé,
también destruirá por fuego a los impíos incrédulos y finalmente a Satanás y a sus ángeles. Y tenemos que recordar eso. Y Pedro en el versículo 8 al 13 nos pide que esperemos el día del Señor. Esperemos la esperanza bienaventurada. Y esperamos la promesa. El día del Señor vendrá. El tiempo de Dios es perfecto. Él no está tarde. Vivimos, iglesia, en la época de la historia de la proclamación del Evangelio. Y es el Evangelio de Jesucristo. Como Jesús les dijo a sus discípulos antes de ser llevado a los cielos, en Lucas 24, Él escribió y dijo a los discípulos: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros como iglesia, como creyentes, necesitamos entender esta espera, tal y como los discípulos la entendieron o trataron de entenderla en Hechos 1. Como dice los versículos 6 al 8 del Hechos 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué difícil es eso, escuchar esas palabras. No nos corresponde a nosotros entender los tiempos, pero sí les doy el Espíritu Santo para que ustedes proclamen el Evangelio con poder. Hasta que yo venga, proclamen el Evangelio. Y así la iglesia lo ha hecho por los últimos 2000 años, proclamando el Evangelio. Y continuamos hoy proclamando el Evangelio. Y debemos de proclamarlo, porque tenemos al Espíritu Santo. Él nos ha dado el poder para proclamarlo. Y si 2000 años se parece mucho tiempo, a mí me parece mucho tiempo. 2 horas me parece mucho tiempo esperando en un avión. Esto es un tramo bien corto para el Señor, porque como Pedro escribe, para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y tal y como esperamos su venida, también esperamos la justicia de Dios. Dios es paciente, su juicio vendrá conforme a su gracia. Y Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. Como dice 2 de Pedro 3:9, que acabamos de leer, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto es un versículo no muy fácil de entender. ¿A qué se refiere Pedro? ¿Dios va a salvar a todos los perdidos? ¿O solo a los elegidos? El propio Calvino mostró moderación y sabiduría exegética. Y eso es lo que tenemos que también hacer hoy en día. Moderación y sabiduría exegética. Calvino sugirió que el amor de Dios hacia la raza humana es tan maravilloso que quiere que todos se salven. Y está preparado para otorgar la salvación a todos los perdidos. Pero en este versículo,
El ustedes está dirigido a toda la humanidad. Pero la frase que dice, no queriendo que nadie perezca, se usa de la voluntad de Dios como deseo, no como decreto. Así que, ¿qué hacemos con este versículo? Pues debemos junto con Dios esperar y desear que nadie se pierda. Y así Pedro termina este pasaje con una exhortación final en los versículos 14 al 18. Y es una exhortación final a vivir. Esa palabra, esa pregunta que a veces nos preguntamos, ¿cómo entonces viviremos? Es una pregunta que nos hacemos en esta época. Recordando el 2024 y nos preguntamos, ¿cómo vamos a vivir el 2025? Pedro dice en el versículo 14, hallados por Jesús en paz, reconciliados en el Evangelio, sin mancha e irreprensibles, aspirando a estas cualidades. Esperando en guardia, sin ser arrastrado por el error de hombres libertinos y creciendo, como dice el versículo 18, en la gracia y el conocimiento de Jesús. Pedro nos instruye a recordar, esperar y a vivir. No solamente a recordar y a esperar, pero recordamos y esperamos porque tenemos que vivir. Y podemos contestar la pregunta de los incrédulos. ¿Dónde está la promesa de su venida? Se pregunta. Yo te digo a ti, y podemos decirle a los incrédulos como iglesia, esta es la promesa de su venida. Pablo lo cubre muy bien en Efesios 1, 9 al 10. Pablo escribe en Efesios 1, 9 al 10, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Dios reúne todas las cosas en Cristo a través de su evangelio. Jesucristo vino al mundo hace más de 2000 años. Un hecho que celebramos en esta Navidad, nuevamente. Cada año celebramos su venida, su primera venida. Y ese bebé que nació también creció para cumplir la promesa dada por los profetas a través del Antiguo Testamento. Y esa promesa era que el Mesías vendría a salvar a su pueblo. Y ese Mesías es Jesús. Y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Como dice Romanos 6:23, para salvarnos de la paga del pecado, que es muerte eterna. Y si estás aquí preguntándote, y yo no sé si estás aquí preguntándote, yo conozco a todo el mundo aquí, más o menos, pero si acaso tienes duda o has tenido duda y te has preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Te diré que esa misma pregunta ha sido expuesta y preguntada a través del Nuevo Testamento, a través de la historia. Esa misma pregunta fue hecha en Hechos 16:30 por un carcelero que le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Confiesa tu pecado a Dios, arrepiéntete y cree.
en el Señor Jesús y serás salvo. Nosotros podemos testificar a todo aquel que pregunte, a todo aquel incrédulo que nos confronte con el Evangelio. Es tan simple como lo que hemos leído aquí. Confiesa tu pecado ante Dios, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No, Dios no está muerto. Como dicen los incrédulos, como dijo Nietzsche. Sí, Jesús estuvo muerto, pero fue resucitado. Y ahora vive por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 1:18. Y este es el Dios que creemos, Jesús el que salva, y está por venir. Y mientras esperamos, iglesia, su segunda venida, nosotros los creyentes recordamos, esperamos y vivimos. Y tenemos que recordar, no solamente mirando hacia atrás, qué pasó en el año 2024, pero tenemos que esperar las promesas que Él nos ha dado. Él vendrá nuevamente para juicio final. Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él vendrá, Jesús vendrá a hacer justicia. Recordemos esto, iglesia, que según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Iglesia, recordémonos los unos a los otros. Cuando perdamos el ánimo, cuando estemos bajos, cuando estemos cargados, recordemos con certeza lo que esperamos. Y esperamos y debemos esperar. A través de la historia humana nos hemos hecho muchas y diversas preguntas. Especialmente, como dije al principio, alrededor de esta época navideña. ¿Qué traerá este año? ¿Qué traerá el 2025? A lo mejor estás en esa situación económica en la cual tú no sabes si vas a tener trabajo o no. Y te preguntas, ¿qué clase de trabajo tendré en el 2025? ¿Cambiaré de trabajo? ¿Me mudaré? ¿Me iré de Puerto Rico? Algunas preguntas son más llanas. Los estudiantes se preguntan, ¿terminaré la superior? Y los que están en la universidad, ¿cuántos años me tomaré? ¿3, 4, 5? Pero algunas preguntas son más profundas. Algunas preguntas tienen expectativa de vida o de muerte. Ya sea por enfermedad, ya sea por vejez. Hay expectativas de salvación en tu familia. Te preguntas, Señor, ¿este es el año que vas a salvar a mis hijos? ¿Este es el año que vas a salvar a mi hermano? Y tú puedes llenar el blanco, porque todos tenemos en nuestras familias a alguien que necesita ser salvo. Pero ¿sabes qué? Cada año demostramos que nosotros no somos propensos a esperar. Como cuando un granjero espera el producto de la cosecha. O como aquellos que experimentan el invierno esperan la primavera. Y saben que ese árbol que está seco o parece que está muerto va a retoñar y va a tirar hojas de nuevo.
Y eso toma tiempo. Pero en esta época que vivimos hoy en día, especialmente nuestra generación, o la generación que, bueno, no es mi generación, la época o la generación del fast food, todo lo queremos ahora. Y si se tarda 10 minutos, ya estoy desesperado. Pero Pedro nos enseña que podemos esperar. Debemos esperar y podemos esperar. Podemos esperar en guardia, como dice el versículo 17, y con firmeza. Creciendo en piedad, como el versículo 18 dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendiendo la verdad de su promesa, de su palabra. Podemos esperar por la esperanza bienaventurada que da Dios. Como dice Pablo en Tito 2:11. Escucha esto. Escucha este versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Iglesia, si eso no te da esperanza, yo no sé qué más te va a dar esperanza. Él nos ama y nos fortalece a la vez que nos promete fielmente que nos salvará en la última hora, en el último día. Y así, iglesia, esperemos con perseverancia a aquel quien es fiel, proclamando su evangelio. Y recordando que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Recordar, esperar, pero también tenemos que vivir. Y debemos vivir. Vivamos aspirando a vivir una vida impecable y sin reproche, estando en paz con el Señor, deseando que Dios salve a los que no son salvos. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Vivimos en la época de la historia de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así que vivamos una vida en la cual nosotros modelemos el Evangelio y lo proclamamos. Proclamamos la buena y nueva noticia de su salvación en Cristo Jesús. Iglesia, finalmente, sigamos esperando al que es fiel. Como está escrito en Apocalipsis 22, digamos como iglesia junto al Espíritu Santo, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Porque Jesús prometió, sí, vengo pronto. Y como iglesia respondamos, amén. Ven, Señor Jesús. Inclina tu rostro.